Buenas noches, buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde hoy vamos a estar charlando un poquito sobre el taoísmo y una de sus temáticas más relevantes, que es la del lenguaje. Nosotros acá vamos a hacer alguna pequeña aclaración. El taoísmo es una de las corrientes filosóficas más importantes dentro de la filosofía china. Si bien hay mucha discusión de qué implica el taoísmo, qué autores se incluyen dentro del taoísmo, e incluso hay discusiones sobre Lao Tzu, el autor de lo que en general se conoce como el Tao Te Ching, porque bueno, Lao quiere decir antiguo y Tzu maestro, entonces el antiguo maestro en realidad no es un nombre, no es como Confucio o Mencio, Kongzi, Mengzi, que son nombres. Tzu es maestro, entonces Kongzi es el maestro Kong, ¿sí? Kong es el apellido de Confucio. Pero en este caso Lao Tzu, Lao es antiguo, viejo, no refiere a una persona en particular. Entonces, pero nosotros vamos a dejar un poco de lado esas cuestiones más técnicas, digamos, y nos vamos a centrar en los textos y en significado, más allá de si fue Lao Tzu o no fue Lao Tzu y otras cuestiones textuales, además de autoría. Vamos a considerar como si el Tao Te Ching lo hubiera escrito Lao Tzu, y vamos a considerar que Zhuangzi, sobre todo los capítulos internos, es el autor de Zhuangzi. Zhuangzi es un libro que también tiene el nombre de su autor, que es un filósofo que se entiende también muchas veces dentro de la corriente del taoísmo. De vuelta, hay algunas discusiones donde se plantea que Lao Tzu puede ser parte de otra escuela filosófica en función de cómo se entiende el Tao Te Ching desde otro lugar, no como un texto más, digamos, vinculado con cuestiones metafísicas, ontológicas, de ética, sino más entendido desde un punto de vista de filosofía política. Pero de vuelta no vamos a entrar en todas esas disquisiciones. Vamos a asumir que el Tao Te Ching y el Zhuangzi pertenecen a la corriente del taoísmo. Hechas todas estas aclaraciones, que me parece que son importantes para que se pueda entender un poco mejor de qué estamos hablando, vamos a centrarnos en cómo consideran los nombres como un aspecto del lenguaje que permite expresar un significado lingüístico o no, digamos. Vamos a ver esta cuestión, ¿sí?, de la relación entre el lenguaje y la realidad y el significado. En un primer momento vamos a analizar la forma en que se entienden los nombres en Lao Tzu y en Zhuangzi. En Lao Tzu nos vamos a centrar en una frase que es Zhen Yang Ruo Fang, que quiere decir que las palabras, acá voy a hacer otra aclaración, pero sería algo así como decir lo contrario de lo que se quiere decir. Y acá tenemos que aclarar además que dentro de la filosofía china antigua, en el chino clásico, digamos, cada uno de los caracteres, en este caso Chen es uno, Yang es otro, Ruo es otro, Fan es otro, se leen separadamente y es muy difícil establecer cuál es el verbo, cuál es la construcción de la frase. Entonces, las formas de traducción son muchísimas y hay muchísima discusión sobre cómo realizar las traducciones. Entonces, una frase sola genera mucho debate. Entonces, puede parecer simple, yo les digo, esta es la traducción que podríamos aceptar, pero alrededor de esa frase hay muchas discusiones. Porque Chen quiere decir algo justo, algo que da en el clavo, algo que es correcto, digamos. Yang es palabra, lenguaje. Ruo es la conexión, digamos, así como, y Fan es opuestas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, claro, hay allí algo que puede parecernos incompleto dentro de la frase, digamos, ¿no? Y justamente tiene que ver con esta característica del chino clásico antiguo. Entonces podría ser decir lo opuesto de lo que se quiere decir, las palabras son lo opuesto, las palabras correctas son las opuestas. Entonces hay mucha discusión sobre las traducciones. Entonces, dicho esto,
nos vamos a centrar en esa frase de Lao Tse y para nosotros se va a tratar de una pista hermenéutica sobre cómo leer el Dao de Jing, que se manifiesta a través de diferentes recursos lingüísticos, como por ejemplo la paradoja y el oxímoron. Y al igual que Mueller, que es un gran estudioso, Hans Mueller, perdón mi pronunciación, es alemán, o sea que no sé si estaré diciéndolo bien, pero a través de este autor entendemos el texto del Dao de Jing como un hipertexto. También vamos a discutir otras interpretaciones que leen a la frase como una postura metafísica que se relaciona con la virtud oculta. La virtud oculta en el Dao de Jing es el Shuangde, es la virtud oscura, misteriosa. En Zhuangzi la idea se lleva aún más lejos desde nuestra perspectiva porque se alcanza una actitud puramente lúdica hacia el lenguaje que enriquece sus usos, digamos, que tiene que ver con el uso que hace el Zhuangzi de un lenguaje difuso, de recursos humorísticos, por ejemplo. Y por último vamos a comentar, basándonos en esta discusión anterior que vamos a realizar, que ambos filósofos, en definitiva, apuntan a una actitud estética hacia el lenguaje y su trascendencia, y esto se vuelve, digamos, el objetivo, lo que ellos quieren lograr, que es una experiencia vívida en las personas que se acercan al texto. Entonces, vamos a empezar con el lenguaje en Lao Tse y en Zhuangzi. Entonces, hacia el final del Dao de Jing es que aparece esta frase, Zheng Yang o Fang. Esta frase ha dado, como decíamos, lugar a numerosos debates sobre su significado. Para algunos estudiosos se refiere a la forma en la que se utiliza el lenguaje en el libro, apuntando así a oposiciones, oxímorons, otros recursos que muestran un lenguaje contradictorio. Y por lo tanto tiene como objetivo trascender la lógica y adoptar una forma diferente de cognición. Y para otros estudiosos apunta a algo todavía más profundo, no solo sugiriendo la trascendencia de la lógica, sino señalando al mismo tiempo una virtud específica, por lo tanto otra capa de la verdad, que es el Shuangde, esto que decíamos. Con esto, ¿qué queremos decir? Que dentro del Dao de Jing hay además un mensaje claramente moral para estos autores. O sea, se está señalando una virtud específica, no cualquier virtud vale, sino un tipo determinado de virtud. Independientemente de la interpretación que defendamos, está claro que existe un Dao, un camino, una vía, que no puede nombrarse, que hay una incongruencia entre los nombres y la realidad. Esto podemos verlo en afirmaciones como el Dao que se puede nombrar no es el verdadero Dao, el nombre que se puede nombrar no es el verdadero nombre, lo innombrable es el principio del cielo y la tierra y lo nombrado es la madre de todas las cosas. Esta es la frase con la que se abre el Dao de Jing, que está formado por 81 secciones, que son muy oscuras y crípticas en un sentido. Por ejemplo, dice el principio, esto que les decía, Dao, Dao que Dao, Fei Chan Dao, Ming que Ming, Fei Chan Ming. ¿No? Esto es el Dao que se puede nombrar. Vieron que, por ejemplo, Dao es la vía o el camino. Ke es la posibilidad de. Entonces estaríamos ante el camino, posibilidad, camino, no es el camino, Fei no es la negación, Chang es común y Dao es de vuelta el camino, ¿no? Y ahí hay que ver, bueno, qué parte ocupa un verbo, qué parte es el sujeto. Entonces, las traducciones son siempre, repito, cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero en definitiva pensamos nosotros que lo que está queriendo transmitirnos ahí con esa frase que inicia, que es muy críptica, ¿no? Porque si decimos, bueno, pero si el Dao no se puede nombrar, ¿para qué está este texto, no? Entonces, hay una idea allí de que los nombres no pueden captar un aspecto de la realidad. Y esto podría llevarnos por caminos diferentes. Por un lado, podríamos optar por descartar el lenguaje por completo como herramienta inútil, o podríamos optar por utilizarlo siendo conscientes de sus limitaciones. Nosotros pensamos que el camino de Lao Tse no es descartar el lenguaje, porque el libro está dedicado a comunicarnos algo y utiliza el lenguaje para ello. Por lo tanto,
es más plausible afirmar que quiere llamar nuestra atención sobre ciertas limitaciones del lenguaje para que seamos conscientes de ellas. En la misma línea, Zhuangzi también señala que los nombres y las realidades son incongruentes. Entonces, el principal problema aquí sería que los nombres son constantes, fijan significados y no hay realidad que permanezca inalterable. Todo se transforma para Zhuangzi. La expresión hua, que es transformación o cambio, aparece 91 veces en el libro, lo que muestra su relevancia. Entonces, un nombre es como una fotografía de la realidad, es un momento congelado de la misma, mientras que todo está en constante cambio y por lo tanto es fluido. En consecuencia, la desconfianza hacia los nombres proviene, en el caso de Zhuangzi, de un compromiso ontológico con el cambio. Pero este compromiso con el cambio ya está presente en el Dao de Jing, porque en el Dao de Jing también abundan las metáforas del agua, invitándonos a emular las cualidades del agua en la vida social, política y espiritual. Aunque la metáfora del agua muchas veces se refiere al concepto de Wu Wei, que es esta idea de hacer sin hacer, ¿sí? Que es implica tener una actitud similar a la del agua. Esto proviene de la idea además de adaptabilidad, que también está relacionada con el cambio. Entonces, la metáfora del agua resume la visión de Lao Tse de sintonizar con un mundo en constante cambio, encarnando la transformación y la receptividad. El agua, en el Dao de Jing, entonces, simboliza el proceso espontáneo y transformador del Dao. Al igual que el agua fluye, cambia de forma y responde a su entorno sin resistencia, también el Dao impregna el mundo a través de una transformación constante y sin esfuerzo. Acá muchas veces todo se vivencia o se relaciona con la práctica del Tai Chi Chuan, que justamente es el Tai Chi, conocido por muchos de ustedes seguramente, que es una forma de arte marcial donde incluso hay una corriente del bambú del este que habla de lo duro y lo blando, ¿no? Esta idea de lo duro y lo blando como contradictorios y complementarios, esta idea de las graduaciones entre un momento y el otro y la polaridad conceptual, digamos, ¿no? Cómo vamos de uno hacia el otro. Y el agua tiene esa doble característica, digamos, ¿no? Claramente porque el agua es bien maleable, ¿no? Se cuela hasta por las mínimas rendijas, pero por otro lado, si nos intentamos tirar a una piscina y caemos de panza, vamos a darnos cuenta que es bien dura el agua también. Entonces tiene un aspecto duro y blando, digamos, al mismo tiempo. Wang Yiming, un estudioso del daoísmo, al hablar de esta frase, Chen Yang Fang comenta que hay dos interpretaciones, que son las que hemos mencionado anteriormente, una más lingüística, centrada en el juego del lenguaje, y la otra centrada en la naturaleza de la virtud. La primera entonces sería un Lao Tse mucho más lúdico, ¿sí? Y la segunda refiere a un Lao Tse más solemne, ¿sí? Que valora e indica un camino. Y en cuanto a esta segunda, él afirma que el término fan se refiere a la oposición a los valores comunes, o sea, a los valores tradicionales de la época. Hay pruebas textuales en las que se sustenta para afirmar esto, como la sección o el fragmento 38 del Dao de Jing, donde habla de Shangde Buddha, que es la virtud, lo que es considerado virtud superior, Shangde, o en los estratos superiores, digamos, no es virtud. Y también la idea de Shuangde, que es justamente esta virtud oscura o nublosa, misteriosa, ¿sí? Que justamente se entendería como la virtud opuesta a lo que la gente suele considerar virtud. Esta virtud, centrada en lo tradicional, inhibe la naturaleza de las personas y deja de lado a quienes no se adaptan. Entonces podemos interpretar este sentimiento también juntándolo con la sección 20, donde dice que él es diferente de otros. Dice, Wo Du Yi Ren.
yo, Dui, yo estoy solo, ¿no? Me diferencio de las otras personas. De ahí entonces que el sabio sea aquel que cuyas palabras correctas, digamos, se conforman con el Dao y se oponen, dice, a la vulgaridad, digamos, en cierta forma. Entonces, podemos observar cómo Lao Tse utiliza en el texto muchas palabras que aluden a su oposición a promover normas y distinciones, a distinciones sociales, a adaptarse a lo que socialmente se considera correcto. Citando de vuelta ese mismo fragmento, el fragmento 20, el sabio es caracterizado como alguien muy torpe, digamos. También en la sección o el fragmento 3 se habla de que el sabio no conoce, ¿sí? Entonces, Xuangde, esa virtud mística, misteriosa, se representa mediante términos aparentemente negativos. Por lo que, aunque está de acuerdo con Chiang Zhongshu, es un estudioso, que plantea que el fenómeno lingüístico es frecuente, ¿sí? También considera que existe un nivel un poco más profundo, ¿sí? Entonces, las palabras aparentemente negativas son aquellas que la gente en general considera negativas, como esta de ser torpe. Pero sin embargo, ¿sí? Estas palabras aparentemente negativas, que son las que la gente considera negativas, en realidad no lo son y nos llevan a otro espacio, otro ámbito de la realidad. También sucede lo mismo con las referencias a lugares naturales, que pueden parecer humildes, pero que en realidad son fértiles, como el valle, por ejemplo, ¿sí? Que es una imagen muy recurrente dentro del Dao de Jing. Entonces, todas estas expresiones, según Wang Yiming, constituyen la idea de que esta frase, Chang Yang Ruo Fan, las palabras negativas resaltan la trascendencia del valor más elevado, digamos. Nosotros planteamos que el mensaje de esa frase en el texto puede entenderse desde una perspectiva entonces centrada en el lenguaje de cierta forma. Y ahí es donde coincidimos con Chiang Zhongshu, que afirma que las palabras correctas parecen contradictorias y que esta idea, digamos, es la forma de expresarse de Lao Tse, interpretando el significado de la expresión utilizando herramientas retóricas modernas como la paradoja y el oxímoron. O sea que Lao Tse, a través de estas herramientas retóricas, de esta forma de hablar paradojal, a través del oxímoron, lo que hace es usar estas estrategias de negación como formas de abrir nuevas posibilidades. Entonces, el capítulo del Dao de Jing, que trata sobre los nombres, versa sobre la creación de opuestos y contradicciones. Y al construir el capítulo sobre esta base, el texto pretende que nos adentremos en una experiencia estética y no lógica, que trascienda la lógica misma y nos sumerja en lo innombrable. Eso nos recuerda las limitaciones del lenguaje, que se utiliza para guiarnos hacia una perspectiva del mundo en constante cambio. Se emplea un lenguaje fluido que mantiene el equilibrio mediante la transformación de significados y puntos de vista. Entonces, a lo que vamos es que en definitiva lo que hace el Dao de Jing es utilizar las palabras de forma contradictoria, mezclar, confusas, con el objetivo de transportarnos a esta experiencia estética, de transportarnos más allá de la lógica, digamos, con esta finalidad, ¿sí? O sea que lo que quiere es quebrar determinado estado mental con el que a veces nos acercamos a la realidad, que está muy vinculado con el lenguaje y con el uso que le damos al lenguaje. Entonces, lo que está planteando en definitiva es que las palabras, por naturaleza, están desconectadas de cierta forma las cosas. Entonces, cuando parecen decir lo mínimo, es posible que digan lo máximo. Por eso es que se generan todas estas contradicciones, cuando dice decir sin decir, lo bueno es lo malo es lo bueno, como esta cuestión, decir, bueno, demostrar, de desapegarnos, digamos, del lenguaje. En el primer capítulo, justamente donde dice que lo que se puede nombrar no es el verdadero nombre, ¿no? Que el Dao no es el verdadero Dao, ¿no? Que se pueda nombrar.
Entonces el nombre, digamos, se refiere a nombrar el Dao, mientras que el verdadero nombre se refiere a que el Dao no tiene un nombre fijo, sino que siempre se le nombra. Entonces, de esta primera sección, capítulo que continúa diciendo que lo innombrable es el principio del cielo y la tierra, implica que si volvemos al origen, el Dao es difuso y no se le da un nombre, no se le puede dar un nombre. Pero después también dice que lo que tiene un nombre es la madre de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el Dao se manifiesta en forma, sus manifestaciones se hacen evidentes y cada una tiene su nombre. Entonces, el Dao en su totalidad no puede ser nombrado por ninguna palabra individual. Las diversas analogías utilizadas solo pueden ofrecer un concepto aproximado, por lo que ninguna de ellas puede considerarse un nombre definitivo y preciso. Si leemos incluso la sección segunda, al mencionar una cosa, se evocan dos palabras que forman un par complementario. Entonces, por el contrario, sostiene que la belleza en sí misma es fealdad, que el bien en sí mismo es maldad. Entonces, aquí vemos claramente cómo su objetivo es desmontar la visión común de la belleza y el bien, ampliándola y transformándola. Entonces, Lao Tse aborda en numerosas ocasiones este tema de la percepción y el conocimiento como algo que está obstaculizado. Y en la sección tercera dice, mantén siempre al pueblo en la ignorancia y sin deseos. Y el capítulo 18, la sección 18, dice que cuando el Dao se abandona, surgen la benevolencia y la rectitud. O sea, cuando abandonamos el verdadero camino, en cierta forma, es cuando surgen todas estas exigencias sociales, ¿sí? Por eso esta idea de mantener al pueblo en la ignorancia no quiere decir, para algunos tiene que ver con estrategias políticas, para otros tiene que ver justamente con esta relación del lenguaje y la realidad. Entonces la ignorancia puede ser la verdadera sabiduría, digamos, desde un lugar. Y los deseos tienen que ver con el apego y la fijación de categorías. Por lo tanto, el tener pocos deseos es el poder estar en un estado de vaciamiento tal que nos permita adquirir esa verdadera sabiduría o llegar a ese nivel, digamos, más profundo. Entonces, en esta frase, Cheng Yang Ruo Fan, la palabra fan apunta a una forma de leer el texto. Las palabras, entonces, deben entenderse en contraposición unas con otras, como luchando entre sí. ¿Para qué? Para ayudar a quien las experimenta a romper con la lógica común y a acceder a algo más allá de las palabras, algo que éstas no pueden describir ni captar. Chen Zhengjie afirma que la expresión, las palabras correctas parecen contrarias, esta traducción que podríamos hacer de ese enunciado, constituye una técnica de razonamiento y que se expresa a través de estructuras sintácticas de negación, comparación, contraposición y ambigüedad. Y el objetivo principal de estas estrategias es romper justamente la lógica de la oposición, romper la tendencia de las personas a establecer distinciones y a etiquetar las cosas tratando de definirlas de una vez por todas. Por lo tanto, el lenguaje empleado por Lao Tse pretende trascender las distinciones, mostrando lo artificial de estas distinciones, ¿sí? No para decir hay que quedarse con una de ellas, sino para trascenderlas. Zhengjie nos invita además a pensar otra cosa. Él se menciona en su artículo que los conceptos emparejados o opuestos aparecen al menos 80 veces en el Dao de Jing. Y Liu Yunhan también sostiene que las ideas de Lao Tse son difíciles de comunicar con el estilo inferencial habitual. Entonces, Lao Tse utiliza un lenguaje aparentemente confuso que rompe la lógica común para ayudar a las personas a romper también las barreras del pensamiento. Su uso del lenguaje se basa entonces en un compromiso ontológico. Los dos lados de una contradicción son mutuamente dependientes y contradictorios. Se relacionan entre sí
en lo que Roger Ames, otro gran estudioso del taoísmo y de la filosofía china en general, denomina la teoría de la interrelación de los polos. La idea de los polos significa que se constituyen mutuamente y son procesos orgánicos. Cada particular es la consecuencia de todos los demás particulares, formando una red muy compleja. Entonces, Liu Yunhan cita la sección 2 para ilustrar este punto. Dice, por eso lo que hay y lo que no hay se generan mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan mutuamente, lo largo y lo corto se complementan, lo alto y lo bajo se inclinan el uno hacia el otro, los sonidos se armonizan, lo anterior y lo posterior se suceden. Que podría ser una especie de traducción de vuelta de la sección 2. De una parte, de la sección 2. Entonces, el lenguaje utilizado pretende permitir a las personas trascender lo indecible y alcanzar una percepción del Dao y una comprensión de la unidad. Este lenguaje tiene como objetivo romper con el pensamiento positivo de las personas. Un polo se convierte en el otro, por lo que las personas deberían deshacerse del hábito de alabar únicamente un lado de los polos. En esta idea, el Dao de Jing, en su sección 78, también apunta a esta idea de transformar los dos polos opuestos, lo positivo y lo negativo, en una relación que puede generarse y transformarse mutuamente, digamos. Chen Shi y Ding Yun sostienen que en el Dao de Jing, la palabra bu, negación, aparece 244 veces y se encuentra en 71 de los 81 capítulos o secciones del Dao de Jing. Y Wu, que también es negación, aparece 101 veces en el texto y se distribuye en 41 de sus capítulos o secciones. Por lo tanto, lo que quieren mostrar estos autores es que hay un uso consciente de la contradicción, de la negación. Y esto quiere decir que Lao Tse lo hace a propósito, que quiere decir algo con estas palabras. Se trata de un acto performativo. Quiere ofrecernos una experiencia a través de las palabras y al jugar con los nombres pretende trascender la lógica y experimentar lo inefable. Chen Shi y Ding Yun comparan la frecuencia de estas palabras con la de otros textos de la época, además, y concluyen que constituyen una característica fundamental del estilo discursivo de Lao Tse. No hay ningún otro texto que haga de esta forma uso de estas palabras. Entonces, la relacionan con la filosofía de Wu Wei, en el pensamiento inverso y la expresión Chen Yang Ruo Fan, que se refiere a esto, a las palabras de negación, porque para ellos es una forma de decir sin decir. O sea, el lenguaje paradójico implica que se quiere decir lo contrario de lo que se dice. Entonces, para ejemplificar, este significado, citan la sección 56, que dice zhi zhi bu yang, yang zhi bu zhi. O sea, que la sabiduría, las palabras no expresan la sabiduría y la sabiduría no se expresa con las palabras, ¿sí? O sea, que no se captura a través del lenguaje. Y la sección 81, donde dice Xin Yang Bu Mei, Mei Yang Bu Xin, Shang Zhi Bu Biang, Biang Zhi Bu Shang. Entonces, podríamos decir básicamente que lo que está queriendo decir es que las verdaderas palabras, de cierta forma, no son bellas y que las bellas palabras no son verdaderas. Lo bueno no discute, no argumenta, y aquellos que argumentan no son buenos, que está muy relacionado con el primero que hablamos de la sabiduría, ¿no? Dice, en esto de que aquellos que conocen no hablan y los que hablan no conocen, ¿no? La relación entre la palabra y el conocimiento. Entonces, porque normalmente asociamos a quienes hablan con quienes saben y pensamos que las palabras veraces son bellas. Pero aquí el texto invierte esa lógica y recurre a la negación. Amplía el significado de las ideas e invita a la persona a reflexionar sobre ellas. Liu Yunhan denomina el uso de este lenguaje retórica de la contradicción.
Y no se refiere únicamente únicamente al uso propiamente dicho de la negación, sino también a otras estructuras y oposiciones conceptuales. Por ejemplo, a veces en el texto aparecen dos términos que se contradicen entre sí y al mismo tiempo se combinan, haciendo que lo negativo y lo positivo coexistan, como en la sección o capítulo 41, cuando dice que el gran sonido carece de sonido, que la gran imagen carece de forma, ¿no? Entonces, incluso hay otras frases más complejas que tienen el mismo objetivo. Por ejemplo, cuando dice Da Chen Ruo Chue, Da Yin Ruo Chuang, Da Zhi Ruo Chu, Da Qiao Ruo Zhuo, Da Bian Ruo No. La gran perfección parece imperfecta, la gran completitud parece vacía, la gran estrechez o la gran rectitud parece torcida o sí. Y la gran habilidad parece torpe y la gran elocuencia parece, digamos, tartamudear. Entonces, aquí se utilizan palabras de conjunción, pero la frase sigue teniendo el mismo objetivo que las más sencillas, digamos, las que veíamos hace unos minutitos. Y otra estrategia del texto también es alterar la relación entre causa y efecto, ¿sí? Como por ejemplo cuando en la sección 76 o el capítulo 76 dice Bing Qiang Si Bu Sheng. Entonces, Bing Qiang es los ejércitos, los soldados, los ejércitos fuertes no ganan. Bu Sheng. Entonces, cabría esperar que los soldados fuertes ganaran. Esa es la conexión lógica, digamos. Pero en cambio se altera esa conexión y lo que nos lleva a pensar que quizá los soldados débiles son los que ganan. Esta forma de pensar nos lleva a cuestionar nuestros prejuicios al alterar lo que entendemos como normal o como sentido común. El propósito de todas estas estructuras es romper la interpretación racional mediante un lenguaje que no se utiliza habitualmente, sacando al lector de su zona de confort, digamos. Y en cuanto a las contradicciones, en comparación con el oxímoron de la retórica occidental, digamos, Zhang Hongbo y Dong Yisong afirman que existe una diferencia, porque el oxímoron carece, dicen ellos, de la capacidad de evocar asociaciones. No tiene un trasfondo específico, sino que es una herramienta utilizada para influir en los demás. Un dispositivo, dicen, para doblegar la voluntad ajena y dominar a los demás a través del discurso. Pero en el caso de Lao Tse, dicen estos autores, el Zhangyang Ruofan es un método de uso del lenguaje y se refiere al universo conceptual del Dao de Jing para dar sentido. La expresión es una ley sobre cómo manejar el lenguaje. Está relacionada con expresar significado, con valorar el significado. Al igual que los autores que hemos estado citando, ellos también clasifican las diferentes estrategias lingüísticas y vamos a analizar una de ellas para mostrar a qué se refieren con la idea de expresar significado. Ellos plantean que el duplex negatio affirmat del Dao de Jing opera a través de una estructura en la que la negación inicial, fan, es a su vez negada, lo que conduce a una afirmación más profunda, zheng, que es la primera palabra de la frase que estábamos mencionando, ¿no? La frase que guía todas nuestras reflexiones. Entonces, esta estructura puede observarse además en la sección o el fragmento 22, ¿sí? Cuando dice Chu Si Chuang, Wang Si Zhi, Hua Si Bi Yin, Bi Si Xin, Shao Si De, Duo Si Huo. ¿Qué sería? Que aquello que es torcido se volverá estrecho de derecho, aquello que está doblado se va a volver upright, podríamos decirle, ¿no? Como se va a volver a enderezar, aquello que es bajo será llenado, aquello que está
que está usado, digamos, extinguido, va a ser renovado, lo pequeño va a ser obtenido y aquello que es exuberante, que es mucho, será confuso. Entonces, acá hay un montón de ideas, digamos, que tienen que ver con esta duplex negatio affirmat, según los autores. Entonces podríamos decir que hay, por ejemplo, una afirmación de la rectitud de lo torcido, digamos. Entonces, la primera negación es lo torcido, que según la interpretación convencional puede interpretarse como no recto. Y a continuación, esta negación se niega al afirmar que es recto, por lo que el resultado es la afirmación de algo que trasciende. Entonces, no se trata simplemente de enunciar una cosa y su opuesto, sino más bien demostrar cómo la negación puede ser un paso necesario hacia una forma superior de comprensión. Entonces, Zhang Hongbo y Dong Yisong lo relacionan con la forma en que Zhuangzi aborda el lenguaje, porque ellos dicen que, en palabras de Zhuangzi, podríamos decir algo así como que el Dao no se puede oír, si se oye no es el Dao no se puede ver, si se ve no es el Dao no se puede expresar, si se expresa no es el Dao. Esta visión del lenguaje de Lao Tse encuentra en Zhuangzi una expresión más vívida, es decir, la famosa máxima de obtener el pez y olvidar la red. O sea, la red no sirve para pescar. Una vez obtenido el pez, se olvida la red. Entonces la trampa sirve para cazar conejos. Una vez obtenido el conejo, se olvida la trampa. La palabra sirve para expresar el significado. Una vez comprendido el significado, se olvida la palabra. Y Zhuangzi se pregunta, ¿cómo podría yo encontrar a alguien capaz de olvidar la palabra para hablar con él? Entonces, al igual que Lao Tse, Zhuangzi también considera que el Dao no puede expresarse mediante el lenguaje cotidiano. Y ahí profundiza aún más el tema del lenguaje y establece una distinción entre nombres y palabras, así como las ideas a las que éstas se refieren. Entonces existe aquello que puede expresarse o hablarse sobre aquello sobre lo que se puede hablar con términos coloquiales y empíricos, mientras que el Dao, como fundamento del ser, trasciende los nombres y las palabras, tal como dice Zhuangzi en otro de sus fragmentos, sin importar su nombre, sin preocuparse por sus sentimientos, las cosas nacen por sí mismas. Entonces, las palabras apuntan a objetos y el Dao revela la unidad del ser. Por lo tanto, nombres y palabras tienen limitaciones. Si reconocemos esta insuficiencia, podemos afirmar, junto con otra autora, Ausra, que Zhuangzi utilizó el lenguaje para socavarlo, empleando recursos como metáforas confusas, parábolas, alegorías y paradojas. El objetivo de estas estrategias es confundir al lector y sacarlo de su zona de confort, haciendo que comprenda sus propios prejuicios. Los mensajes ocultos son diversos, desde la complementariedad del opuesto hasta la idea de que hay utilidad en lo inútil, o la idea de que las cosas dependen de la perspectiva. Todo eso tiene un impacto terapéutico sobre el lector, con el fin de transformar al lector. O sea, a través de la burla, por ejemplo, mientras atrae la atención hacia el problema, nos ayuda a mantener distancia del problema, por ejemplo, Zhuangzi. Entonces, el objetivo principal es animarnos a vaciarnos de contenidos fijos, de perspectivas rígidas, mediante la inutilidad del lenguaje. En el mismo sentido de este pensamiento, Robert Allison afirma que Zhuangzi busca trascender el lenguaje mediante el uso de una habla discapacitada. Él extiende el lenguaje más allá de sus límites, forzando los límites lógicos. Entonces, el propósito de esto es iluminarnos, teniendo un efecto práctico sobre el lector, un efecto transformador, digamos. Argumenta que esta postura se puede ver en el carácter del duque Ling de Wei, y este último lo que plantea, digamos, es que el lenguaje de una persona así, es una persona que habla y que nadie entiende, que no se puede entender, sería un lenguaje indescifrable, y el lenguaje entonces es una herramienta que tiene mayor utilidad cuando no se usa en el sentido habitual. Entonces podríamos compararlo con también
con el ejemplo de Pao Ding, del cocinero. El lenguaje, digamos, hace distinciones como un cuchillo corta. Pero tanto el lenguaje como el cuchillo son más útiles cuando no están utilizados. Entonces, la gran habilidad del maestro de cocina consiste en mover el cuchillo, dice Zhuangzi, entre los espacios, y la gran destreza con el lenguaje consiste en moverse entre la lógica. Entonces, la utilidad del lenguaje como herramienta radica en revertirlo, subvertirlo, porque cuando dice lo más es cuando dice lo menos. Entonces, el objetivo es encontrarse con la vacuidad y permitir que surja el Dao. Entonces, la historia busca dirigir nuestra atención hacia un lenguaje distorsionado, por lo que no se trata de desechar el lenguaje. El personaje podría haber sido un personaje sin lengua, no. Más bien carece de labios que representan límites, por lo tanto podemos decir que la elección de no tener labios hace referencia a la idea de no tener un límite claro, que hace que sus palabras sean indescifrables. Muchos otros autores también consideran a Zhuangzi como alguien que acepta la juguetona naturaleza del lenguaje y nuestra capacidad de moldearlo según nuestras necesidades en distintas situaciones. El lenguaje, entonces, no se utiliza de forma concluyente. Las discusiones terminan con un tono retórico de duda, no hay una moral clara al final de cada historia. De esta manera mantenemos la alerta sobre nuestra propia perspectiva y siempre somos conscientes de las limitaciones de nuestras perspectivas. Los nombres en Zhuangzi implican ser conscientes de nuestra perspectiva limitada, digamos. Por lo tanto, podemos comprender las perspectivas de los demás para poder adaptarnos y cooperar con ellos, permitir que otros nos inspiren y alcanzar acuerdos. Entonces, en definitiva, lo que hemos tratado de hacer hasta ahora es ver cómo tanto Lao Tzu como Zhuangzi pueden leerse desde una perspectiva de filosofía del lenguaje, interpretando las palabras como una invitación a un acto performativo de abandonar la lógica habitual y trascender las polaridades. Así, los distintos recursos de los autores, las paradojas, las contradicciones, las burlas, el lenguaje confuso, el oxímoron, la contradicción, todo esto que hemos mencionado hasta ahora, pueden interpretarse siguiendo una línea de continuidad entre ellos, digamos, como esta intencionalidad. No tanto centrándonos en que señalen esa virtud oscura, sino en esta característica del lenguaje y su performatividad. Entonces decimos que hay una relación entre la forma en que Lao Tzu y Zhuangzi expresan sus ideas y el contenido que desean transmitir. Entonces, para mostrar esta conexión nos vamos a centrar en ese manejo del lenguaje. Más precisamente, en este momento nos vamos a centrar brevemente en el concepto de nombre o Ming. Vamos a argumentar que realizan elecciones estéticas que hablan por sí solas sobre el significado que desean comunicar. Entonces, no rechazan el lenguaje de forma directa, sino que lo utilizan estéticamente, invitando al lector a un modo de lectura en el que la contradicción, la ambigüedad, la paradoja son generativas más que obstaculizantes. Nos recuerdan las limitaciones del lenguaje que nos guía hacia una perspectiva alterada del mundo. Y mediante un lenguaje fluido que mantiene su equilibrio mediante cambios de significado y puntos de vista, nos muestran cómo las palabras están inherentemente desajustadas con las cosas y cómo las apariencias deben ser trascendidas. Su visión del lenguaje, encarnada en contradicciones, oposiciones, paradojas, parábolas, burlas e incluso silencio, busca aprovechar plenamente el poder expresivo del lenguaje. Se trata de una distorsión cuidadosamente diseñada y de una contradicción semántica deliberadamente construida. Utilizan contradicciones o imágenes confusas para llamar la atención del destinatario, lo que nos lleva a reflexionar sobre nuestra confianza en el lenguaje y a ampliar la visión dualista del mundo. Lao Tzu y Zhuangzi también protegen aquello que se resiste a revelarse. En ese sentido, nos parece que tanto Lao Tzu como Zhuangzi no están tan enfocados en transmitir doctrinas, sino más bien en abrir un espacio para lo inefable. Entonces, los conceptos no logran captar plenamente la singularidad de las cosas. Cuando construyen pasajes alrededor de dicotomías, como ser-no ser, vida-muerte, esto-eso, lo hacen para establecer dichas distinciones, no para establecer dichas distinciones, sino para desestabilizarlas. Entonces, a través de la ironía, la contradicción, la metáfora, Lao Tzu y Zhuangzi
generan precisamente este tipo de espacio, un lugar textual de resistencia estética frente a la lógica. Las historias de Zhuangzi, como La transformación de la mariposa, resisten el significado final. Su función es experiencial, es una experiencia que trasciende la capacidad de la razón para organizarla, enfrentando al lector con una sensación de algo que puede concebirse pero no presentarse. Por lo tanto, la estructura de sus textos es performática. Representan precisamente la inestabilidad que discuten. Las contradicciones no son fallos de lógica, sino recursos estéticos que llevan al lector a un modo de aprehensión distinto, más cercano a la intuición o al sentido directo que a la comprensión conceptual. Como dice Hans Mueller, podemos leer el Lao Tzu como si fuera un hipertexto. El hipertexto no es un libro ni introduce al lector en su tema. Trasciende la noción de libro. Podríamos decir que es un libro trascendental. No puede leerse como si un solo hilo lo unificara, porque puede leerse desde múltiples direcciones. Entonces, se asume un conocimiento previo, los usuarios experimentados del hipertexto están familiarizados con el terreno y navegan de sitio a sitio. El hipertexto posee una complejidad que no puede desentrelazarse. De cierta manera, el texto de Zhuangzi también se asemeja a esta estructura entrelazada y confusa. Entonces, para terminar esta breve y larga charla, queremos decir que la lógica de la contradicción en sus textos no es un problema por resolver, sino un ritmo por sentir. De este modo no nos alejan de los nombres mediante la lógica, sino mediante un movimiento estético, una inmersión en el lenguaje que revela sus límites y se dirige hacia lo sin nombre. Entonces, bueno, un poquito esta era las ideas que quería compartir con ustedes. Me encantaría escuchar comentarios, inquietudes, preguntas, cuestiones para charlar y seguir charlando de esto. Y bueno, me encantaría que pudieran acercarse al texto tanto del Tao Te Ching, de Lao Tzu, como el texto de Zhuangzi, porque son textos súper provocativos y muy interesantes para pensar el nexo entre el lenguaje, la realidad y bueno, y las palabras, digamos, ¿no? El lenguaje, las palabras, los nombres. Así que bueno, quedo por acá disponible a los intercambios. Muchas gracias por escuchar y estaremos en contacto.